Síntoma oculto asociado a la infección por la variante Omicron. En una reciente publicación dada este 17 de enero de 2022, los científicos estarían describiendo un síntoma que estaría asociado a la variante Omicron y que se registra en un 6.6% de los pacientes. ¿Cuál es este síntoma? ¿Podría ayudarnos a identificar la infección por la variante Omicron? En este video vamos a hablar sobre este reporte y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre un síntoma que estaría siendo descrito por expertos y lo más importante, que estaría asociado a la infección por la variante Omicron. Una indicación importante que nos va a ayudar a diferenciar si la infección COVID-19 que una persona padece puede ser por variante Omicron o puede ser por otra variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante que ante el avance de la variante Omicron y sobre todo ya algunos países superando esta ola, por ejemplo Reino Unido, que ya ha declarado que estaría superando la variante Omicron, y sobre todo Sudáfrica, que estaría volviendo a la normalidad, situaciones que no deberían ser tomadas a la ligera porque lamentablemente la pandemia no ha terminado. Es muy importante ir conociendo qué síntomas se van describiendo. Hemos entendido que los síntomas asociados a la variante Omicron principalmente va a estar relacionado con el estatus de la vacuna. Personas vacunadas totalmente para la variante Omicron se considera que son las personas que han recibido 2 dosis de la vacuna más una dosis de refuerzo. Estas personas van a desarrollar síntomas como fatiga, dolor muscular y sobre todo dolor de garganta. Sin embargo, las personas que no están vacunadas o que tienen dosis incompletas van a manifestar un conjunto de síntomas como lo que es sensación de falta de aire, lo que es fiebre y sobre todo dificultad respiratoria. Conociendo estos síntomas, los investigadores estarían reportando un síntoma oculto asociado a la variante Omicron. Esta publicación fue dada este 17 de enero, en donde los investigadores mencionarían cuál es el síntoma oculto de Omicron que solo el paciente puede percibir y probablemente no conocías. Es una publicación que se habría dado en relación a las hospitalizaciones por Omicron. Y el síntoma que refieren sería, sobre todo, tinnitus, es decir, el zumbido de oídos. Zumbido de oídos sería, sobre todo, uno de los síntomas relacionados a la variante Omicron. Esto se daría por una inflamación a nivel del oído. Es importante que este síntoma, considerado como oculto, debe ser tomado en cuenta y, según los expertos, sobre todo audiólogos de la Universidad de Manchester, reportaron que estaba presente en el 6.6% de los pacientes hospitalizados, situación que nosotros debemos considerar y que debemos tomar en cuenta. Tinnitus o zumbido de oído sería el síntoma asociado a la variante Omicron, el síntoma oculto. Es importante mencionar que tinnitus es un síntoma en donde el paciente experimenta un zumbido que puede ser a nivel de los 2 oídos y esto estaría dado por una inflamación a nivel del oído. Tinnitus es un síntoma que la persona puede escuchar en uno o en ambos oídos sonidos parecidos a un timbre u otros ruidos que no son externos, por lo que son escuchados por ciertas personas. ¿Cuánto tiempo puede durar el zumbido de oído? La información compartida por los expertos mencionan que puede desaparecer a los pocos días. Esto se sumaría ya a los síntomas conocidos para la variante Omicron, como son la fatiga, dolores musculares, dolor de garganta, sudoración nocturna, igualmente erupciones cutáneas, y hoy día conoceríamos otro síntoma oculto frente a esta variante, tinnitus o zumbido de oídos. Es muy importante ir diferenciando la sintomatología que experimentan los pacientes para poder nosotros hacer unas diferencias entre las variantes que pueden estar infectando a una persona. Recordemos que Omicron está convirtiéndose en la variante dominante, pero ello no significa que las otras variantes del coronavirus, tales como la variante Delta, Lambda y Mu, no estén presentes. Estas variantes siguen infectando personas y es por eso muy importante que nosotros debemos estar atentos
a la sintomatología que refiere el paciente. Por ejemplo, una de las características que diferencia a la variante Delta de la variante Ómicron son el dolor de cabeza y la secreción nasal. Son más frecuentes estos síntomas en la variante Delta que en la variante Ómicron. Igualmente la fiebre. La fiebre no es un síntoma que se está presentando comúnmente en personas vacunadas infectadas por Ómicron. Sin embargo, en infecciones por la variante Delta, la fiebre es más frecuente y sobre todo el dolor de cabeza y la secreción nasal. En este momento, ante el avance de la ola Ómicron, se sigue reportando casos en donde los pacientes refieren pérdida del olfato y pérdida del gusto, lo que significaría que también existen infecciones por variantes Lambda y Mu, que son las variantes que todavía siguen presentes y que tenemos que tomar en cuenta. Es muy importante que nosotros debemos considerar estos síntomas que se van registrando para poder hacer un diagnóstico diferencial y sobre todo tomar en cuenta qué medidas debemos considerar. Si bien es cierto, ya muchos países se están adoptando en disminuir el tiempo de aislamiento del paciente, tomando en cuenta sobre todo parámetros para la variante Ómicron, no debemos olvidar que Ómicron no es la única variante que está en este momento causando COVID-19. Y ese es un error que se podría estar cometiendo. Estar disminuyendo el periodo de aislamiento a un paciente infectado por Lambda o por variante Delta cuando pensamos que es Ómicron. Y esto debería ser regulado, dado que hay muchas personas que se están infectando por COVID-19, sobre todo en Sudamérica, en donde la variante predominante, si bien es cierto, está avanzando a ser Ómicron, pero todavía queda Delta. Recordando que Sudamérica no ha enfrentado una ola Delta. Y este es un problema bastante serio, porque ya países como Perú y como Argentina habrían reducido el tiempo de aislamiento y esto podría estar afectando a personas que se infectaron no por Ómicron, sino por Delta y estar desarrollando un cuadro clínico y en pleno cuadro clínico hacia una neumonía estar saliendo del aislamiento. Situación grave que va a complicar la salud de los países. Es muy importante que nosotros estemos conscientes de cuáles son los síntomas que se va refiriendo para cada variante, para de esa manera poder hacer un diagnóstico diferencial clínicamente y poder optar mejores medidas. Sabemos que Ómicron tiene un periodo de incubación más corto, de 3 días, Delta 5 días, Lambda y Mu 7 días, que Ómicron no pierde el olfato, ni Delta tampoco, pero en Lambda y en Mu sí. Y hoy día sería el síntoma oculto, zumbido de oídos o tinnitus, asociado más a Ómicron que otras variantes. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. En un reciente reporte este 17 de enero de 2022, los investigadores estarían describiendo un nuevo síntoma asociado a la variante Ómicron. Y nos referimos al zumbido de oídos o tinnitus. El zumbido de oídos o tinnitus es la sensación que presenta un paciente a nivel de uno o dos oídos a manera de un timbre o de un sonido que el paciente o ruido que el paciente experimenta. Esto se ha reportado en la Universidad de Manchester en un 6.6% de los pacientes hospitalizados por Ómicron. Es importante entender que esto sería por una inflamación del oído y sobre todo que duraría un par de días. A los pocos días esta sintomatología desaparecería. Con ello nosotros vamos conociendo que los síntomas, sobre todo que se va reportando para la variante Ómicron, lo más frecuente serían dolor muscular, dolor de garganta y sobre todo fatiga, y a ellos se les asociaría erupciones cutáneas, sudoración nocturna y hoy en día tinnitus o zumbido de oídos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma.
Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número más 51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.